En este lugar, las voces del pasado aún susurran entre las sombras. Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, donde cada historia guarda un secreto y cada silencio esconde algo más. Si disfrutas de los relatos que erizan la piel y te hacen mirar 2 veces detrás de ti, te invito a suscribirte, dejar tu like y acompañarnos en este viaje entre lo real y lo desconocido. Gracias por seguir apoyando este proyecto, porque sin ustedes los ecos se apagarían en la oscuridad. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, construcciones que desafían la lógica, sucesos que la razón no puede comprender. Y cuando la gente no encuentra respuestas, inventa historias. Pero a veces, solo a veces, esas historias guardan algo de verdad, algo que nos hace dudar, algo que nos hace sentir un escalofrío en la espalda cuando pasamos cerca. Porque hay lugares marcados, lugares donde sucedió algo terrible, algo que dejó una huella que ni el tiempo puede borrar. Y el puente de Navacoyán, a orillas del río Tunal en Durango, es uno de esos lugares. Todo comenzó hace muchos años, cuando un maestro constructor recibió el encargo más importante de su vida. Las autoridades necesitaban un puente que cruzara el río Tunal. Era urgente. Cada temporada de lluvias, el agua crecía con tanta furia que arrastraba todo a su paso. Familias quedaban separadas, el comercio se paralizaba, y más de uno había perdido la vida intentando cruzar esas aguas embravecidas. El puente era necesario, y había que terminarlo antes de que llegaran las lluvias. El maestro constructor aceptó el trabajo. Era un hombre trabajador, de esos que se enorgullecían de cumplir su palabra. Contrató a los mejores trabajadores, consiguió las piedras más resistentes y se puso manos a la obra. Durante semanas el puente fue tomando forma. Los cimientos estaban firmes, los arcos comenzaban a elevarse sobre el río. Todo marchaba bien. Demasiado bien. Pero entonces, cuando faltaban solo 3 días para la entrega, el cielo se oscureció. Nubes negras se acumularon sobre Navacoyán como si algo maligno estuviera por descender. El viento comenzó a soplar con una violencia que hacía temblar las ventanas. Y luego llegó la tormenta. No fue una tormenta común. Era como si los cielos hubieran decidido castigar la tierra. La lluvia caía en torrentes tan densos que no se podía ver a 2 metros de distancia. Los truenos retumbaban con tal fuerza que parecían partir la tierra en 2. Y el río, ese río que había estado tranquilo durante semanas, se transformó en una bestia furiosa. El maestro constructor corrió hacia el puente, con el agua empapándolo hasta los huesos, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que le iba a estallar. Pero cuando llegó, ya era tarde. El río había crecido tanto que sus aguas marrones y espumosas golpeaban con violencia los pilares. Y mientras él observaba impotente, escuchó un crujido terrible. Luego otro, y otro más. En cuestión de minutos, todo el trabajo de semanas se derrumbó. Las piedras que habían colocado con tanto cuidado fueron arrastradas río abajo como si fueran simples ramitas. Los arcos se vinieron abajo con un estruendo que se escuchó en todo el pueblo, y cuando la tormenta finalmente se calmó, al amanecer, no quedaba nada. Solo escombros esparcidos por la orilla y un maestro constructor de rodillas en el lodo, mirando la destrucción de su obra. Tenía que entregar el puente al día siguiente. Al día siguiente, y no había nada. Nada más que ruinas y un contrato que no podría cumplir. Si no entregaba ese puente, iría directo a la prisión. Su familia quedaría en la ruina. Su nombre quedaría manchado para siempre. No había salida. No había esperanza. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas tiñendo el cielo de un rojo sangre, el maestro constructor caminaba de un lado a otro junto a los restos de su puente. Estaba desesperado. Se jalaba los cabellos, apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Y en medio de esa angustia, en medio de esa oscuridad que ya no era solo del cielo sino también de su alma, gritó al vacío: haría cualquier cosa, lo que fuera, hasta un pacto con el diablo si fuera necesario con tal de terminar este maldito puente. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, pero una vez dichas,
quedaron flotando en el aire nocturno como un veneno invisible. El viento se detuvo de repente. Los grillos dejaron de cantar. Todo quedó en un silencio tan profundo que el hombre pudo escuchar los latidos de su propio corazón, y entonces lo escuchó. Unos pasos. No eran pasos normales, eran pesados arrastrando algo. Venían desde la oscuridad acercándose lentamente. El maestro constructor se dio vuelta, y ahí, emergiendo de las sombras como si formara parte de ellas, vio una figura. Era un hombre, o al menos parecía serlo. Vestía completamente de negro, un traje elegante pero anticuado. Su rostro estaba oculto bajo el ala de un sombrero, pero cuando levantó la cabeza, el maestro constructor pudo ver sus ojos. Eran como brasas, rojos, brillantes, sin alma. «Parece que necesitas ayuda, amigo», dijo la figura con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Una voz que hacía que se te erizara la piel. El maestro constructor quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Quiso gritar, pero su voz se había quedado atrapada en su garganta. Solo pudo quedarse ahí, temblando, mientras la figura se acercaba más. «Escuché tu propuesta», continuó el hombre de negro. «Un pacto, dijiste, qué interesante. Hace tiempo que no me ofrecen algo con tanta desesperación». ¿Quién eres?», logró balbucear el constructor. La figura sonrió, y esa sonrisa reveló unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos, demasiado afilados. «Creo que ya lo sabes. Me llamaste, ¿no es así? Pues aquí estoy y vengo a hacerte una propuesta». El maestro constructor sintió que las piernas le fallaban. Sabía exactamente con quién estaba hablando, y sabía que esto no terminaría bien. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. «Construiré tu puente», dijo el demonio caminando alrededor del hombre como un depredador rodeando a su presa. «Lo construiré en una sola noche. Antes de que salga el sol, tendrás el puente más hermoso y resistente que jamás se haya visto en estas tierras. Nadie podrá creer lo que ve en sus ojos. Será tu obra maestra». ¿Y qué quieres a cambio?», preguntó el constructor, aunque ya temía la respuesta. El diablo se detuvo frente a él. Sus ojos ardían con más intensidad ahora. «A cambio, me llevaré la primera alma que cruce ese puente. En cuanto el primer ser vivo ponga un pie en él, será mío, para siempre». El maestro constructor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Un alma? ¿La primera alma que cruzara? Eso podría ser cualquiera. Un viajero, un niño, su propia esposa. Pero la prisión lo esperaba si no cumplía. La ruina, el deshonor. Y en ese momento de pánico y desesperación, asintió con la cabeza. «Acepto», susurró. El diablo extendió su mano. Era fría, tan fría que cuando el maestro constructor la estrechó, sintió como si hubiera metido la mano en hielo. Y en ese instante, un viento helado recorrió todo el valle. Las llamas de las velas del pueblo se apagaron todas al mismo tiempo. Los perros comenzaron a aullar. «El trato está hecho», dijo el demonio, y desapareció en una nube de humo negro que olía a azufre. El maestro constructor se quedó solo junto al río. El silencio había regresado, pero ahora era diferente. Era un silencio pesado, opresivo, como si algo terrible estuviera por comenzar. Y entonces lo escuchó de nuevo. Golpes. Golpes de martillo contra piedra. Pero no había nadie ahí. Miró hacia donde antes estaban los restos de su puente, y lo que vio le heló la sangre. En la oscuridad, siluetas se movían, docenas de ellas. Trabajaban a una velocidad imposible, cargando piedras enormes como si no pesaran nada, colocándolas con una precisión perfecta. No hablaban, no gritaban órdenes, solo trabajaban en un silencio aterrador. El maestro constructor se escondió detrás de unos arbustos, temblando de pies a cabeza. No se atrevía a mirar directamente, pero tampoco podía apartar la vista. Toda la noche escuchó esos golpes constantes, el arrastre de cadenas, pasos que no sonaban humanos. Y entre todo ese ruido infernal, a veces, muy de vez en cuando, escuchaba una risa grave, burlona, que hacía que se le pusiera la carne de gallina.
Las horas pasaron con una lentitud torturante. El maestro constructor no durmió ni un segundo. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos mirándolo, recordándole el precio que había pagado. La primera alma que cruzara ese puente. Y entonces, cuando el cielo comenzó a aclararse en el horizonte, cuando las primeras luces del amanecer empezaron a pintar las nubes de color naranja, los ruidos se detuvieron. De golpe, todo quedó en silencio. El maestro constructor se puso de pie lentamente, con las piernas entumecidas por haber estado agachado toda la noche. Caminó hacia el río con el corazón en la garganta, y cuando llegó, no pudo creer lo que veían sus ojos. Ahí estaba, el puente más hermoso que jamás había visto. Los arcos perfectos se elevaban sobre el río con una elegancia imposible. Cada piedra estaba perfectamente colocada, sin un solo espacio entre ellas. Las barandas eran de hierro forjado con diseños tan detallados que parecían obra de años, no de horas. Era una obra maestra, una construcción que desafiaba toda lógica, pero el maestro constructor no sintió alegría, sintió terror, porque sabía lo que vendría después, y como si lo hubiera invocado con su pensamiento, el diablo apareció de nuevo. Esta vez se paró justo en medio del puente, con los brazos cruzados y esa sonrisa terrible en su rostro. El sol estaba a punto de salir. Ya se veía el borde brillante asomándose por las montañas. «Cumplí mi parte del trato», dijo el demonio con voz triunfante. «Ahora tú cumple la tuya. La primera alma que cruce este puente será mía». El maestro constructor tragó saliva. Su plan tenía que funcionar o todo habría sido en vano. Metió la mano en su morral y sacó un gallo viejo que había conseguido de una granja cercana esa misma madrugada, antes de que amaneciera. El animal cacareaba nervioso, como si sintiera la presencia del mal. El diablo frunció el ceño al ver al animal, pero antes de que pudiera decir nada, el maestro constructor soltó al gallo. El ave corrió directo hacia el puente, batiendo sus alas torpemente, y justo cuando puso sus patas sobre la primera piedra del puente, el sol apareció completamente en el horizonte. El gallo cantó. Ese canto desgarrador y orgulloso que anunciaba el nuevo día resonó por todo el valle. Y el diablo comprendió el engaño. La primera alma que había cruzado el puente no era humana, era un simple gallo. La furia del demonio fue terrible. Sus ojos brillaron con una intensidad cegadora. El cielo, que apenas comenzaba a aclararse, se oscureció de nuevo. Un viento huracanado comenzó a soplar desde la nada, tan fuerte que arrancaba ramas de los árboles. El puente comenzó a temblar. Las piedras crujían como si fueran a despedazarse. «Me engañaste», rugió el diablo con una voz que parecía provenir del mismo infierno. «Esto no se quedará así». Pero el maestro constructor, reuniendo todo el valor que le quedaba, le gritó desde el otro lado del río. «No puedes deshacer lo que hiciste. Un pacto es un pacto y tú mejor que nadie deberías saberlo. Así que ándale, deja de hacer berrinches y llévate el alma del gallo». El puente seguía temblando. Grietas comenzaban a aparecer en el suelo. Los árboles se doblaban hasta casi romperse. Pero el puente, a pesar de todo, no se caía. No podía. El diablo mismo lo había construido, y sus propias reglas le impedían destruir lo que había creado. El demonio lo sabía, y eso lo enfurecía aún más. Se quedó ahí parado, en medio del puente con los puños apretados y la mirada llena de odio. El gallo, ajeno a todo el drama sobrenatural que lo rodeaba, seguía cacareando orgulloso de sí mismo. Finalmente el diablo habló. Su voz era baja ahora, peligrosa, llena de una promesa oscura. «Está bien, te llevas la victoria hoy, pero esto no termina aquí. Nos veremos otro día, maestro constructor, y ya veremos quién engaña a quién». Se agachó y tomó al gallo con una mano. El pobre animal dejó de cantar de inmediato, como si supiera que su destino estaba sellado. Y entonces, con un fogonazo de luz tan brillante que el maestro constructor tuvo que taparse los ojos, el diablo desapareció. Una llamarada intensa se elevó desde el centro del puente, dejando un olor penetrante a azufre y carne quemada. Y luego, nada,
El puente quedó en silencio. El maestro constructor se dejó caer de rodillas exhausto, aliviado pero también aterrado. Había ganado, sí. ¿Pero a qué precio? Había hecho un trato con el mismísimo diablo. Y aunque había logrado engañarlo, sabía que esa criatura no olvidaba, no perdonaba. Entregó el puente esa misma mañana. Las autoridades quedaron maravilladas. No podían creer que una construcción tan magnífica hubiera aparecido de la noche a la mañana. Preguntaron, investigaron, pero el maestro constructor nunca dijo la verdad. ¿Quién le creería? Así que guardó el secreto. Se lo llevó a la tumba años después. Pero el puente recuerda, desde aquella noche maldita, extrañas cosas comenzaron a suceder en el puente de Navacoyán. Los que se atrevían a cruzarlo de noche escuchaban cosas. Golpes de martillo contra piedra, aunque no hubiera nadie trabajando. Cadenas arrastrándose sobre el pavimento. Pasos pesados que caminaban de un lado a otro sin que se viera a nadie. Y lo más aterrador de todo, el canto de un gallo. Un canto fantasmal que resonaba en medio de la oscuridad, seguido por el batir de unas alas invisibles. Algunos decían que si mirabas hacia arriba en el momento justo, podías ver una sombra negra volando sobre el puente. Una sombra con forma de ave, pero con ojos que brillaban en rojo. Hay quienes dicen que el diablo regresa al puente cada aniversario de aquella noche, buscando venganza, esperando a que alguien cruce solo para reclamar el alma que se le escapó. Otros aseguran que el alma del gallo sigue atrapada ahí, condenada a repetir su último canto por toda la eternidad. Los más viejos del pueblo aconsejan no cruzar el puente de Navacoyán después de que oscurece. Y si tienes que hacerlo, que sea rápido. No te detengas, no mires atrás. Y sobre todo, si escuchas el canto de un gallo a medianoche, corre. Corre y no voltees, porque lo que sea que esté detrás de ti, no es de este mundo. El puente sigue ahí, firme y hermoso, desafiando al tiempo y a los elementos. Una construcción perfecta que nunca debió existir. Un recordatorio de que algunos pactos nunca se rompen del todo, y que hay precios que se siguen pagando mucho después de que creíamos que todo había terminado, porque en ese puente, entre las piedras que nunca deberían haberse colocado, entre los arcos que se levantaron en una sola noche maldita, habita algo oscuro, algo que espera, algo que recuerda. Y si algún día pasas por Durango y ves el puente de Navacoyán alzándose sobre el río Tunal, quizás te parezca hermoso, quizás hasta quieras cruzarlo, pero antes de dar ese primer paso, pregúntate algo: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque en ese puente, el diablo todavía espera su parte del trato. A veces las cosas que más nos asustan son las que están frente a nuestros ojos. No necesitamos fantasmas que atraviesan paredes ni monstruos escondidos bajo la cama. A veces, el verdadero terror se encuentra en algo que debería ser normal, pero que no lo es del todo. En algo que parece humano, pero que no puede serlo. En una mirada que no debería estar viva, pero que nos sigue. Y cuando ese algo permanece en el mismo lugar durante casi 100 años, cuando miles de personas juran haber visto lo mismo, la línea entre la imaginación y la realidad empieza a borrarse. Esta es una de esas historias, una historia que ocurrió en Chihuahua, México, y que hasta el día de hoy sigue sin tener una respuesta clara. Todo comenzó el 25 de marzo de 1930. Era un día como cualquier otro en el centro de la ciudad de Chihuahua. La gente caminaba por las calles empedradas, saludaba a sus vecinos, compraba pan en las esquinas. En medio de ese trajín diario, había una tienda de vestidos de novia que llevaba por nombre La Popular. Era un negocio conocido, un lugar donde las mujeres iban a buscar el vestido más importante de sus vidas. La dueña de la tienda era una señora respetada llamada Pascuala Esparza. Una mujer de buenos modales, amable con sus clientes, dedicada a su trabajo. Esa mañana, la señora Pascuala mandó colocar en la vitrina principal de su tienda algo que nadie esperaba: un maniquí. Pero no era un maniquí común y corriente. Desde el momento en que lo pusieron ahí,
La gente que pasaba por la calle se detenía. Algunos se quedaban mirando durante varios minutos. Otros regresaban al día siguiente, como si algo los llamara, porque ese maniquí era distinto. Demasiado real, demasiado perfecto, demasiado humano. Tenía la piel de un color pálido, casi transparente, como si nunca hubiera visto el sol. Sus manos eran delgadas, con dedos largos y delicados. Pero lo más impresionante eran los detalles. Las uñas parecían recién arregladas. Tenían ese brillo suave, ese tono natural que solo se ve en una persona viva. Las líneas de las palmas estaban marcadas con tanta precisión que parecían las de alguien que acababa de abrir las manos. Había pequeñas arrugas en los nudillos, venas apenas visibles bajo la piel. Y los ojos eran lo peor. No eran de vidrio opaco como los de cualquier figura de cera. Tenían un brillo húmedo, como si estuvieran a punto de parpadear. El vestido que llevaba puesto era hermoso, un traje de novia blanco, con encajes finos y bordados delicados. Pero lo que llamaba la atención no era la tela, sino la forma en que caía sobre el cuerpo del maniquí. Se ajustaba de una manera natural, como si esa figura respirara, como si tuviera vida propia. Los primeros días la gente solo comentaba lo hermoso que era el maniquí. Las señoras decían que parecía una novia de verdad. Los niños se acercaban a la vitrina y tocaban el cristal con curiosidad, pero luego alguien notó algo. Algo que no debía estar ahí. Una mujer que conocía bien a la señora Pascuala se quedó frente a la vitrina durante mucho tiempo. Miraba el rostro del maniquí con los ojos entrecerrados, como tratando de recordar algo. Y entonces lo dijo en voz alta, frente a varias personas que estaban cerca. Se parece a la hija de doña Pascuala. Esas palabras se extendieron por la ciudad como pólvora, porque todos sabían que la señora Pascuala había tenido una hija, una joven hermosa, de facciones delicadas y piel clara, una muchacha que estaba a punto de casarse, pero la boda nunca ocurrió, porque un día antes de la ceremonia, la joven fue encontrada sin vida en su habitación. Algunos dijeron que había sido la picadura de una araña viuda negra. Otros hablaban de un accidente. Nadie sabía con certeza. Lo único claro era que la muchacha había dejado de existir justo cuando estaba por convertirse en esposa. Y ahora, apenas unos meses después, ese maniquí había aparecido, con el mismo rostro, con las mismas manos, con la misma mirada. La gente empezó a hacer preguntas. Algunos se acercaban a la señora Pascuala y le preguntaban directamente de dónde había sacado ese maniquí tan realista. Ella respondía siempre con calma, sin alterarse. Decía que lo había mandado traer desde Francia, que era una pieza especial, hecha con los mejores materiales, que por eso se veía tan real. Pero nunca negó lo que la gente estaba pensando. Nunca dijo que no era su hija. Y ese silencio fue lo que alimentó la leyenda. Pasaron las semanas, y entonces empezaron los testimonios. Una empleada de la tienda juró que una noche, al cerrar, vio cómo los dedos del maniquí se movían ligeramente. No mucho, solo un pequeño movimiento, como cuando alguien relaja la mano. La mujer salió corriendo y no volvió a trabajar ahí. Otra señora que pasaba todas las mañanas frente a la vitrina aseguraba que la figura cambiaba de postura, no de un día para otro, sino de una semana a otra. A veces tenía la cabeza más inclinada hacia la derecha. A veces sus manos estaban en una posición distinta, y nadie de la tienda decía haberla movido, pero lo que más asustaba a la gente era la mirada. Muchos juraban que el maniquí lo seguía con los ojos, que si uno caminaba frente a la vitrina, la figura giraba apenas la cabeza, como siguiendo el movimiento. Algunos decían que al mirarla fijamente, sentían un escalofrío que les recorría la espalda, como si algo o alguien estuviera observándolos desde dentro de esa figura inmóvil. Los años pasaron, pero la presencia de ese maniquí en la vitrina no dejaba de inquietar a la ciudad. La gente empezó a llamarla la Pascualita, en honor a la señora que supuestamente había perdido a su hija. Y con el tiempo, la figura se convirtió en algo más que una simple decoración de tienda. Se volvió un misterio, un enigma que nadie podía resolver. Pero también se convirtió en algo extraño,
casi sagrado, porque había quienes comenzaron a visitarla con intenciones distintas. Algunas mujeres le llevaban flores frescas y las dejaban en la entrada de la tienda. Otras dejaban monedas, como si le estuvieran haciendo una ofrenda. Había quienes escribían cartas de amor y las deslizaban por debajo de la puerta, dirigidas a la Pascualita. Le pedían consejos sobre el matrimonio, sobre el amor, sobre la vida, como si esa figura pudiera escucharlas, como si pudiera responder. Y lo más extraño de todo es que muchas de esas mujeres juraban que, después de visitarla, sus deseos se cumplían, que encontraban al hombre indicado, que sus relaciones mejoraban, que algo en sus vidas cambiaba. Pero no todos sentían devoción. Muchos sentían miedo, miedo real. Había personas que cruzaban la calle solo para no pasar frente a esa vitrina. Madres que cubrían los ojos de sus hijos al caminar por ahí. Hombres que aceleraban el paso y evitaban mirar hacia el cristal, porque la sensación que daba esa figura no era de paz. Era de algo incompleto, de algo que no debía estar ahí, pero que se negaba a irse. Con el paso de las décadas, los empleados de la tienda también empezaron a contar sus propias experiencias. Una muchacha que trabajaba en el mostrador decía que algunas noches, después de cerrar, escuchaba pasos ligeros en el segundo piso, pasos de mujer como si alguien caminara con tacones delicados. Pero cuando subía a revisar no había nadie. Solo estaba la Pascualita, siempre en su lugar, siempre vestida de novia, siempre mirando hacia la calle. Otro empleado aseguró que una madrugada, mientras hacía inventario, sintió una presencia detrás de él. Se dio vuelta y no vio nada. Pero cuando volvió a concentrarse en su trabajo, escuchó un suspiro suave, casi imperceptible, pero claramente humano. Salió de la tienda temblando y al día siguiente renunció. Hubo una ocasión en que un fotógrafo quiso tomar imágenes del maniquí para un artículo de periódico. Colocó su cámara frente a la vitrina y comenzó a disparar. Pero al revelar las fotos, notó algo que lo dejó helado. En una de las imágenes los ojos de la Pascualita no estaban mirando al frente como siempre. Estaban mirando directamente a la cámara, como si supiera que le estaban tomando una foto, como si posara. El fotógrafo nunca volvió a acercarse a la tienda. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que la señora Pascuala había conseguido ayuda de una mujer del desierto, alguien que conocía secretos antiguos, alguien que sabía cómo conservar un cuerpo sin que se descompusiera, sin que perdiera su forma, sin que dejara de parecer humano. Decían que esa mujer le había hecho algo al cuerpo de la joven, algo que permitía que se mantuviera intacto, como si estuviera solo dormida, y que la madre, incapaz de despedirse de su hija, la había vestido de novia y la había puesto en el lugar donde más tiempo pasaba, su propia tienda. Nadie pudo comprobar nada. La señora Pascuala nunca dio más explicaciones, y cuando ella dejó este mundo, el secreto se fue con ella. Pero la Pascualita siguió ahí, año tras año, década tras década, siempre en la misma vitrina, siempre vestida de blanco, siempre con esa mirada que parecía estar esperando algo, o a alguien. En los años 90, la tienda decidió finalmente retirar a la Pascualita del escaparate. Dijeron que necesitaban renovar la imagen del negocio, que ya era tiempo de cambiar. Cuando la movieron, algunos empleados dijeron que sintieron un peso extraño al cargarla. No era el peso de un maniquí normal, era más pesado, más denso, como si hubiera algo más dentro. Pero nadie se atrevió a investigar. La sacaron de la vitrina y la guardaron en una bodega. Pero eso no detuvo las historias. La gente seguía hablando de ella, seguía visitando la tienda, preguntando dónde estaba. Algunos incluso pedían verla, aunque ya no estuviera en exhibición. Porque la Pascualita no era solo un maniquí, era una leyenda, era un misterio que nadie quería que terminara. Hasta el día de hoy hay quienes aseguran que la vieron en otros lugares, en otras tiendas, en otros escaparates, siempre vestida de novia, siempre con esa mirada que atraviesa el cristal. Y aunque ya no está en la vitrina de la Popular, su presencia sigue viva en la memoria de Chihuahua, en las conversaciones de las abuelas,
en las advertencias que las madres les dan a sus hijas cuando pasan frente a esa tienda, porque hay cosas que no necesitan estar frente a nuestros ojos para seguir existiendo. Hay cosas que se quedan en el aire, en los murmullos, en la sensación fría que nos recorre cuando pasamos por ciertos lugares. Y la Pascualita es una de ellas. Nadie sabe con certeza si era solo un maniquí muy bien hecho, o si realmente era el cuerpo de una joven que nunca llegó al altar. Pero lo que sí sabemos es que miles de personas, durante casi 100 años, sintieron lo mismo al verla. Sintieron que había algo más, algo que no podían explicar, algo que no debería ser posible, pero que estaba ahí. Y eso, al final, es lo que más asusta. No saber. No poder estar seguro. Porque cuando no hay respuestas, la mente llena los espacios vacíos con lo peor que puede imaginar. Y a veces, la realidad es más extraña que cualquier cosa que podamos inventar. La Pascualita sigue siendo un enigma, un misterio sin resolver, una novia eterna que nunca dejó de esperar, y quizás en algún lugar todavía lo está haciendo. Hay momentos en la historia que parecen demasiado extraños para ser ciertos, pero que sin embargo quedan grabados en la memoria de quienes los vivieron. Eventos que desafían toda lógica, que escapan a cualquier explicación racional. Y cuando preguntamos a los ancianos por estas historias, sus ojos se llenan de un miedo auténtico, un terror que el tiempo no ha podido borrar. Porque hay cosas que suceden sin que entendamos por qué, cosas que nos recuerdan que el mundo es más misterioso de lo que queremos aceptar. Lo que les voy a contar sucedió en 1951, cuando el año estaba a punto de terminar, y las familias más importantes de la ciudad se preparaban para recibir el año nuevo de la manera más elegante posible. El Country Club, ese lugar exclusivo donde solo entraban los de apellidos reconocidos, había organizado la fiesta más esperada de la temporada. El salón principal brillaba con las lámparas de cristal que colgaban del techo, y las mesas estaban decoradas con manteles blancos y flores frescas traídas desde muy lejos. Las mujeres llevaban vestidos largos que resplandecían con cada movimiento, y los hombres lucían sus mejores trajes mientras conversaban sobre negocios y tomaban copas de champaña. Afuera, en el estacionamiento, los autos más nuevos y lujosos esperaban a sus dueños. Todo era perfecto. Todo estaba calculado para que aquella noche fuera inolvidable. Y vaya que lo fue, aunque no de la manera que nadie esperaba. Entre todos los invitados había una mujer que destacaba por encima de las demás. Su nombre era Linda, y era imposible no verla cuando entraba a un lugar. Tenía ese tipo de belleza que hace que la gente se voltee a mirar sin poder evitarlo. Su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y llevaba un vestido de color rojo intenso que contrastaba con su piel clara. Pero no era solo su apariencia lo que llamaba la atención. Había algo más. Algo en su mirada que resultaba difícil de describir. Linda había llegado temprano a la fiesta, acompañada por su familia, gente respetable de la ciudad. Desde el momento en que puso un pie en el salón, los hombres comenzaron a acercarse, uno tras otro, con la esperanza de invitarla a bailar. Pero ella rechazaba cada invitación con una sonrisa cortés y una negativa firme. No importaba quién se lo pidiera, no importaba qué tan insistentes fueran. Linda simplemente no bailaba. Algunos pensaban que era demasiado orgullosa. Otros decían que estaba esperando a alguien en particular. Sus amigas le preguntaban por qué no aceptaba bailar aunque fuera una pieza, pero ella solo se reía y desviaba la conversación. Durante toda la noche permaneció sentada en su mesa, tomando pequeños sorbos de su bebida y observando a los demás, con esa mirada tranquila que tanto caracterizaba. La orquesta tocaba las canciones más populares del momento, y la pista de baile se llenaba y se vaciaba conforme pasaban las horas. Las parejas giraban al ritmo de la música. Las risas se mezclaban con el tintineo de las copas, y el ambiente era de absoluta alegría. Nadie podía imaginar lo que estaba por suceder en las próximas horas. Cuando el reloj marcó la medianoche, el salón estalló en gritos y celebraciones. La gente se abrazaba, se deseaba feliz año nuevo, y las botellas de champaña se abrían una tras otra.
Los fuegos artificiales se veían por las ventanas, iluminando el cielo nocturno con colores brillantes. Todo parecía mágico, como si aquella noche fuera a durar para siempre. Fue entonces, unos minutos después de las 12, cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. Un hombre entró caminando con pasos seguros y lentos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Vestía completamente de negro, desde los zapatos hasta el sombrero que llevaba puesto. Su traje era elegante, perfectamente cortado, pero había algo en él que resultaba inquietante. Nadie lo conocía. Nadie recordaba haberlo visto antes en el club, y sin embargo, ahí estaba, como si tuviera todo el derecho de estar presente. La música no se detuvo, pero el murmullo de las conversaciones sí. Uno por uno, los invitados fueron volteando a verlo, sintiendo una extraña sensación en el pecho que no podían explicar. Algunos después dirían que cuando ese hombre entró, la temperatura del salón cambió de repente, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Otros jurarían que las luces parpadearon por un instante, aunque los técnicos del club nunca encontraron ningún problema con el sistema eléctrico. El hombre de negro cruzó el salón sin mirar a nadie, sin saludar, sin sonreír. Sus ojos parecían fijos en un solo punto, en una sola persona. Y esa persona era Linda. Cuando él se detuvo frente a ella, el silencio en el salón era casi absoluto. Solo se escuchaba la música de fondo y el sonido de las respiraciones contenidas de quienes observaban la escena. El hombre extendió su mano hacia Linda, una mano pálida con dedos largos y delgados, y sin decir una sola palabra le ofreció bailar. Linda, que durante toda la noche había rechazado todas y cada una de las invitaciones, se quedó mirando esa mano extendida. Sus amigas la vieron palidecer, vieron cómo sus ojos se abrían más de lo normal, y por un momento pensaron que ella también iba a negarse. Pero entonces sucedió algo que nadie pudo entender. Linda se puso de pie como si estuviera en trance, como si una fuerza invisible la estuviera jalando. Tomó la mano del hombre sin dudar, sin pronunciar palabra, y lo siguió hasta el centro de la pista de baile. La gente se hizo a un lado, dejando espacio para la extraña pareja, y la orquesta, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a tocar un vals lento y melancólico. Empezaron a bailar, y lo hacían de una manera perfecta, como si hubieran ensayado juntos durante años. Se movían con una elegancia que resultaba casi sobrenatural, girando y deslizándose por la pista mientras todos los demás se quedaban inmóviles, observando. Había algo hermoso en la forma en que bailaban, pero también había algo profundamente perturbador. Fue uno de los músicos de la orquesta quien primero notó algo extraño. Durante una pausa breve en la canción, mientras limpiaba su instrumento, miró hacia la pista de baile y se quedó helado. Sus manos empezaron a temblar y casi deja caer el violín. Con voz temblorosa, le dio un codazo a su compañero y le susurró algo al oído, señalando discretamente hacia la pareja que bailaba. El otro músico siguió la dirección de su dedo y palideció al instante, porque lo que estaban viendo no tenía ningún sentido, desafiaba toda lógica. Las luces del salón proyectaban sombras en el piso, sombras de las parejas que bailaban, sombras de las mesas, de las sillas, de todo. Pero la pareja del centro, Linda y el hombre de negro, no proyectaban ninguna sombra. Era como si no estuvieran ahí realmente, como si fueran fantasmas bailando entre los vivos. El murmullo comenzó a extenderse entre los músicos, y poco a poco, más personas empezaron a darse cuenta. Los que estaban más cerca de la pista se apartaban instintivamente, sintiendo que algo no estaba bien, aunque no pudieran explicar exactamente qué era. El aire en el salón, que momentos antes había sido fresco y agradable, comenzó a cambiar. Se volvió denso, pesado, difícil de respirar. La temperatura empezó a subir de manera inexplicable. Al principio fue sutil, casi imperceptible, pero en cuestión de minutos el calor se volvió sofocante. Las mujeres comenzaron a abanicarse con las manos, los hombres se aflojaban las corbatas, y algunos invitados empezaron a caminar hacia las puertas en busca de aire fresco. Pero el calor seguía aumentando,
como si hubieran encendido enormes hornos debajo del edificio. Las lámparas de cristal que colgaban del techo comenzaron a balancearse suavemente, aunque no había ningún viento ni temblor. El tintineo del cristal contra el metal era inquietante, un sonido que se mezclaba con la música y que ponía los nervios de punta. Algunos vasos sobre las mesas comenzaron a vibrar, y el líquido en las copas formaba pequeñas ondas, como si algo estuviera perturbando el aire mismo. Mientras tanto, Linda seguía bailando con el extraño hombre, girando una y otra vez en el centro del salón. Su rostro había cambiado completamente. Ya no había alegría en sus ojos, sino terror puro. Sus labios se movían como si estuviera tratando de gritar, de pedir ayuda, pero ningún sonido salía de su boca. Era como si una fuerza invisible la mantuviera prisionera, obligándola a continuar ese baile interminable. El hombre de negro, por su parte, mantenía una expresión completamente indiferente. No sonreía, no hablaba, simplemente seguía guiándola en el baile con movimientos perfectos y calculados. Y fue entonces cuando Linda miró hacia abajo, siguiendo un movimiento instintivo, y lo que vio la llenó de un horror indescriptible. El olor había sido lo primero que cambió. Al principio había sido agradable, como perfume caro mezclado con el aroma de las flores del salón. Pero de repente, ese aroma se transformó en algo completamente diferente. Un olor a azufre, a huevo podrido, a algo quemándose, llenó el aire. Era un hedor tan fuerte que hacía que la gente tuviera náuseas, que se cubrieran la nariz y la boca tratando de no respirarlo. Y cuando Linda finalmente tuvo el valor de mirar hacia los pies de su compañero de baile, vio algo que haría que su cordura se quebrara para siempre. El hombre ya no llevaba zapatos. En su lugar, donde deberían estar los pies normales de cualquier persona, había unas pezuñas, negras, brillantes, como las de una cabra o algo peor. Las pezuñas golpeaban el suelo de madera con cada paso del baile, dejando pequeñas marcas quemadas en la superficie. Linda levantó la vista lentamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a explotar. Y cuando finalmente miró a los ojos del hombre de negro, lo que vio fue la confirmación de su peor pesadilla. Ya no eran ojos humanos, eran dos esferas rojas que brillaban con una luz infernal, como brasas ardientes en medio de la oscuridad. Y en ese brillo había algo antiguo, algo malévolo, algo que había existido desde mucho antes de que cualquiera de los presentes naciera. Fue entonces cuando Linda finalmente pudo gritar. Un grito desgarrador que cortó el aire y que hizo que todo el mundo en el salón se paralizara. Fue un grito de puro terror, de alguien que había visto algo que ningún ser humano debería ver jamás. Y como si ese grito hubiera sido una señal, el infierno se desató literalmente en el country club. El suelo comenzó a arder. No fueron las cortinas, ni los manteles, ni nada que tuviera sentido. El fuego brotó directamente del piso de madera, como si debajo hubiera un horno encendido. Las llamas eran de un color extraño, más anaranjadas y rojas de lo normal, y se movían de manera antinatural como si tuvieran vida propia. Se extendieron rápidamente, formando un círculo perfecto alrededor de la pareja que seguía bailando. El pánico estalló de inmediato. La gente comenzó a correr en todas direcciones, tropezando unos con otros, gritando nombres de sus seres queridos, buscando desesperadamente las salidas. Las mujeres perdían sus zapatos en la huida. Los hombres empujaban lo que fuera con tal de llegar a las puertas. Las mesas se volteaban, las sillas caían, los vasos se hacían pedazos contra el suelo. Los músicos abandonaron sus instrumentos y corrieron junto con los demás, pero algunos se quedaron mirando por última vez hacia la pista de baile, incapaces de apartar la vista de la escena que tenían frente a ellos. Porque el hombre de negro seguía bailando con Linda, ajeno al caos, ajeno al fuego, como si nada de eso importara. Las llamas crecían cada vez más, lamiendo las paredes, subiendo por las columnas, consumiendo todo a su paso. El humo negro y espeso comenzó a llenar el salón, haciendo que fuera difícil ver, difícil respirar. La gente tosía, se cubría la cara con pañuelos o con las mangas de sus ropas.
mientras seguían buscando una manera de salir de ese infierno. Pero lo más aterrador de todo era que el fuego parecía evitar deliberadamente a la pareja del centro. Las llamas los rodeaban, bailaban a su alrededor, pero no los tocaban. Era como si respetaran al hombre de negro, como si obedecieran sus órdenes silenciosas. Y él seguía guiando a Linda en ese vals macabro, girando una y otra vez, mientras el mundo ardía a su alrededor. Los bomberos llegaron media hora después, alertados por quienes habían logrado escapar. Encontraron el edificio envuelto en llamas, con el fuego tan intenso que tardaron horas en controlarlo. Trabajaron toda la noche, echando agua sin parar, mientras el Country Club, ese símbolo de elegancia y exclusividad, se convertía en cenizas. Cuando finalmente el fuego se apagó y el sol comenzó a salir, lo único que quedaba eran las ruinas humeantes de lo que alguna vez había sido el lugar más hermoso de la ciudad. Las paredes estaban negras, el techo se había derrumbado, y por todas partes había escombros y restos de lo que habían sido muebles elegantes y decoraciones costosas. Los investigadores peinaron las ruinas durante días, buscando respuestas, tratando de entender qué había causado un incendio tan devastador. Pero nunca encontraron nada que tuviera sentido. No había señales de que alguien hubiera provocado el fuego intencionalmente. No había cables eléctricos defectuosos. No había ninguna explicación lógica. Y de Linda, nunca encontraron ni rastro, ni sus restos, ni su ropa, ni su joyería, nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra, o algo peor. Su familia la buscó durante meses, poniendo anuncios en los periódicos, ofreciendo recompensas, preguntando en todos los hospitales y morgues de la región. Pero fue inútil. Linda había desaparecido completamente. Del hombre de negro tampoco se supo nunca nada. Nadie pudo identificarlo. Nadie recordaba haberle dado una invitación al club, y su nombre no aparecía en ninguna lista de invitados. Era como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido una aparición, un fantasma, o algo mucho peor que eso. Los periódicos de la ciudad cubrieron la historia durante semanas. Las primeras versiones hablaban de un terrible accidente, de un cortocircuito, o de una vela mal apagada que había iniciado el fuego. Pero las autoridades nunca pudieron confirmar esa versión oficialmente, porque simplemente no había pruebas que la respaldaran. Sin embargo, los que estuvieron ahí esa noche, los que lograron escapar con vida, contaban una historia muy diferente. Hablaban del hombre de negro, de las pezuñas, de los ojos rojos, del fuego que surgió del suelo mismo. Hablaban de cómo vieron al diablo en persona, bailando en medio del salón, llevándose a Linda a un destino que era mejor ni imaginar. Por supuesto, muchos se burlaron de estos testimonios. Decían que era el shock del trauma, que el humo había afectado sus mentes, que era imposible que hubiera sucedido algo así. Pero quienes estuvieron presentes juraban por sus vidas que lo que decían era la verdad. Y cuando lo contaban, años después, con el pelo ya canoso y las manos temblorosas, sus ojos todavía reflejaban ese mismo terror que sintieron aquella noche. El Country Club nunca fue reconstruido. El terreno quedó vacío durante décadas, y la gente evitaba pasar por ahí, especialmente de noche. Algunos decían que podían escuchar música cuando se acercaban al lugar, un vals fantasmal que sonaba en la oscuridad. Otros juraban haber visto una pareja bailando entre las ruinas cuando la luna estaba llena, dos siluetas que giraban eternamente en una danza sin fin. Hasta el día de hoy, los ancianos de la ciudad todavía recuerdan aquella noche de Año Nuevo de 1951, cuando el diablo mismo apareció en el casino más elegante de la región y se llevó a la mujer más bella del salón. Y cuando les preguntan si realmente creen que fue él, si de verdad piensan que el diablo vino a bailar esa noche, todos responden lo mismo con una mirada seria y asustada, porque hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que desafían toda lógica y toda razón. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla de cierta manera y el aire huele extrañamente a azufre, uno puede recordar que el mal existe de verdad, que camina entre nosotros, que espera pacientemente,
y que cuando menos lo esperamos, puede extender su mano y llevarnos a bailar para siempre en las llamas del infierno.